Sistema planetario es un conjunto formado por una estrella y todos los planetas y cuerpos menores que orbitan a su alrededor. En nuestro sistema planetario, llamado Sistema Solar, los cuerpos que giran alrededor del Sol son los planetas y sus satélites, los planetas enanos, los asteroides y los cometas y otros cuerpos menores. Gracias de corazón por tu visita. Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, no mucho menor en tamaño que Júpiter, pero mucho menos denso, con una densidad inferior a la del agua. Está compuesto fundamentalmente de hidrógeno, pero hay pruebas de la existencia de un núcleo rocoso en su interior. De entre un complejo sistema de cuerpos que orbitan en torno al planeta Saturno, destacan los anillos, y la inclinación del eje de Saturno respecto del plano de su órbita es bastante considerable. Y por ello, los anillos pueden verse desde la Tierra. Gracias de corazón por tu visita. Satélite es todo cuerpo artificial o natural que gira alrededor de otro mayor atrapado por su gravedad. Sus más claros ejemplos son los satélites naturales de los planetas. Todos los planetas tienen uno o más satélites naturales, excepto Mercurio y Venus. A los satélites naturales también se les llama lunas. A los 4 satélites mayores de Júpiter se les llama satélites galileanos, por haber sido descubiertos por Galileo. Distinguidos estos satélites naturales de los satélites artificiales, que son naves espaciales puestas en órbita alrededor de la Tierra o la Luna. Como siempre, gracias de corazón por tu visita. Primera observación directa de la materia oscura. La sonda que fotografió Plutón en el año 2015 encuentra ahora un exceso de brillo en el fondo óptico cósmico, el cual podría deberse a la desintegración de acciones, que son partículas candidatas a ser la tan buscada materia oscura. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. La caza de la materia oscura no cesa. Miles de científicos de todo el mundo tratan de encontrar por primera vez una pista fiable de que ese otro tipo de materia está realmente ahí, pero hasta el momento no lo han conseguido. Ahora, un inesperado exceso de luz más allá de la Vía Láctea, detectado por la sonda New Horizons, podría ser la evidencia de partículas de materia oscura en descomposición y, por lo tanto, la primera detección directa de materia oscura de la historia. Según los investigadores, en efecto, la luz detectada por la sonda de la NASA podría deberse a la descomposición de acciones, que es una de las partículas teóricas con las que los físicos tratan de explicar la naturaleza de la materia oscura. Toda la luz que hay más allá de nuestra galaxia forma en conjunto el llamado fondo óptico cósmico, y los científicos llevan años tratando de desentrañar la valiosa información que este fondo contiene sobre la estructura y la naturaleza del universo en el que vivimos. Por lo tanto, cuando finalicen las investigaciones de este descubrimiento, sabremos realmente si los científicos han descubierto o no un componente que llevan mucho tiempo buscando y deseando encontrar: la materia oscura.
Por lo tanto, si son acciones, se dará una prueba válida de que la han encontrado. Como siempre, gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo y suscribirte al canal. En la descripción del vídeo te dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales también te invito a unirte y seguirme. Gracias de corazón. Los rayos cósmicos son partículas subatómicas extremadamente energéticas que viajan por el universo con velocidades cercanas a la de la luz. Entre esas partículas se cuentan algunos electrones, pero sobre todo se trata de corpúsculos de carga positiva, es decir, núcleos atómicos completos. Gracias de corazón por tu visita y como siempre, te invito a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Radioastronomía es la disciplina astronómica que estudia y mide la emisión electromagnética en el rango radioeléctrico o de radiofrecuencia de todos los objetos celestes, tanto en su emisión en continuo como en líneas espectrales. Las fuentes astronómicas normalmente estudiadas corresponden al gas y polvo interestelares, aunque también hay algunas estrellas, galaxias y cuásares. Gracias de corazón por tu visita. Suscríbete. Radiación de fondo de microondas es la radiación electromagnética procedente del universo primigenio, generada durante la gran explosión, el Big Bang. Descubierta en 1965 y motivo de un premio Nobel para los ingenieros Arno Penzias y Robert Wilson en 1978, corresponden a la emisión de un cuerpo negro a una temperatura de 2,7 K, lo que significa menos 270,5 grados centígrados.